Gracias, Dionisio. Vamos a hablar y vamos a ir dando las charlas. En este módulo hay 4. La idea es hacer una charla tras otra y hacer una discusión al final de las 4 charlas. ¿Les parece así? Lo hacemos más ágil, venimos un poquito atrasado de tiempo y entonces se hace más dinámica la cosa. Bueno, el rol de la cardiopatía del eco en la cardiopatía isquémica. Podemos decir que desde el modo M en el año 60, cuando aparece la ecocardiografía, donde todavía no podíamos detectar cambios a nivel isquémico, pero sí con el advenimiento del modo bidimensional en los años 70 y la posibilidad de ver la motilidad parietal, empezamos a entender un poco qué le estaba pasando al corazón desde el punto de vista isquémico, porque empezamos a ver trastornos segmentarios que nos hablaban de que había una arteria que podía estar afectada. De esta manera, la ecocardiografía fue progresando con distintas modalidades hasta llegar al día de hoy a la inteligencia artificial, que les voy a comentar brevemente algo más adelante. Entonces, ¿cuál es la utilidad? La utilidad puede ser en distintos ámbitos, en la cardiopatía isquémica aguda y crónica, se puede hacer ecoestrés de reposo o esfuerzo y todas las modalidades de eco que nos van a aportar un montón de información. Acá podemos ver cómo la ecocardiografía bidimensional, posteriormente la tridimensional, la posibilidad de observar el ventrículo. Fíjense en su volumen completo, con la segmentación de la motilidad e incluso hacer en un solo clic, poder obtener todos los ejes apicales, como la imagen de la zona derecha, donde podemos ver 2, 3 cámaras y un corte en eje corto. Es decir, que la ecocardiografía nos aporta desde el punto de vista diagnóstico, nos va a aportar desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista pronóstico. Vamos a tratar de contarles rápidamente cómo podemos evaluar al corazón desde lo diagnóstico y lo pronóstico. En cuanto a la cardiopatía isquémica crónica, el ecoestrés es el principal estudio que tenemos que solicitar. ¿El ecoestrés en qué pacientes? En pacientes con probabilidad pretest moderada a alta. Porque la ecocardiografía de estrés en pacientes con probabilidad pretest baja generalmente nos pueden dar falsos negativos. Entonces tenemos que seleccionar el paciente que vamos a derivar en este tipo de grupo de cardiopatía isquémica a un ecoestrés. En cambio, en la cardiopatía isquémica aguda o en el síndrome coronario agudo, el ecoestrés se deja solamente en aquellos casos que tenemos dudas diagnósticas porque no hay actividad enzimática que se eleva claramente, el dolor o el electrocardiograma no es concluyente. En esos casos podemos utilizar la ecocardiografía, pero hay que acordarse de que nunca debe retrasar la derivación del paciente a la sala de hemodinamia cuando obviamente tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. Y el ecoestrés se deja en aquellos pacientes en el síndrome coronario agudo en los cuales ha habido una revascularización incompleta, ha quedado alguna arteria que nos genera dudas si realmente hay que revascularizar, y en estos casos hay que evitar hacer un ecoestrés alrededor de los 5 a 7 días posteriores al infarto. O sea que podemos hacer una prueba de esfuerzo o con drogas en un paciente con síndrome coronario agudo, pero con esos requisitos. En cuanto a la valoración de los pacientes que sospechamos complicaciones mecánicas, ya sean funcionales o anatómicas, por ejemplo, una comunicación interventricular porque se rompe en un infarto anterior el septum interventricular, o bien un paciente que sospechemos una insuficiencia mitral isquémica aguda, es el momento en el agudo de hacer el eco. Acá no hay que estimar, digamos, no hay que... Si esa es la sospecha y el paciente está en shock, por ejemplo, sí o sí un ecocardiograma bedside para poder saber en dónde estamos parados. Un poco hablamos hoy con el tema del POCUS, en los pacientes con sospecha de complicaciones del infarto se debería hacer un eco al lado de la cama del paciente para poder saber dónde estamos parados. Y en cuanto a la estratificación de riesgo, la ecocardiografía bidimensional nos aporta, por supuesto, la gran estrella de la ecocardiografía, que es la medición de la función sistólica del ventrículo izquierdo a través de la fracción de eyección, y el ecoestrés en los pacientes en los cuales han tenido infarto agudo de miocardio, revascularizados o no,
Los pacientes posangioplastia, los que no están revascularizados, porque muchas veces son infartos que llegan con un retraso, entonces ya no se hace nada y se evalúa el paciente igualmente y hay que después ver las características que tiene. Y en los pacientes que fueron revascularizados, por ejemplo, con cirugía de revascularización miocárdica y esa revascularización fue incompleta, entonces son los pacientes candidatos a hacerse una estratificación de riesgo a través de un ecoestrés. Y en cuanto a la viabilidad miocárdica, no olvidemos que los pacientes que tienen deterioro de la función ventricular y enfermedad de uno o múltiples vasos, necesitamos muchas veces, si la FEI está por debajo del 40%, de saber si ese miocardio es viable, y para eso debemos hacer un ecoestrés de dobutamina con bajas dosis para poder determinar si la viabilidad es posible y si el paciente se va a beneficiar con una terapia de revascularización. ¿Qué dicen las guías? La guía de síndrome coronario agudo habla que en síndrome coronario agudo hay que hacer un ecocardiograma en los pacientes, como habíamos dicho, con sospecha de shock cardiogénico o con complicaciones mecánicas, y evitar obviamente el retraso de derivación a hemodinamia, ya con un nivel de evidencia 2A, y en aquellos pacientes con dudas diagnósticas en cuanto a si está cursando realmente un infarto agudo de miocardio. En la imagen que vemos acá vemos una complicación mecánica, es una ruptura del septum interventricular en un paciente que ha tenido un infarto anterior. Entonces, en síndromes coronarios agudos, la gran estrella de poder cuantificar siempre y a todos los pacientes es medir la fracción de eyección, ya que si está por debajo del 40% nos marca y nos estratifica un paciente de alto riesgo, con alta mortalidad y alto impacto en MACE al año de haber sufrido el infarto. Siempre que tengamos la medición de la fracción de eyección y el paciente tenga una FEI reducida, debemos esperar un tiempo prudencial que va entre 6 a 12 semanas para volver a repetirle un eco, porque muchas veces estos pacientes tienen un miocardio atontado que posteriormente, con la revascularización y el tratamiento óptimo, mejoran la fracción de eyección. Entonces no nos apuremos para solicitar estudios complementarios a este respecto. Con respecto al tema de la fracción de eyección, incluso en pacientes que tienen enfermedad coronaria con angioplastia, fíjense que la fracción de eyección marca claramente un límite muy importante cuando es menos o más de 40%. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección es inversamente proporcional al riesgo de mortalidad de los pacientes postinfarto o con enfermedad coronaria. Fíjense que en las curvas podemos ver que los pacientes que tienen tanto en enfermedad coronaria sospechada como enfermedad ya sabida, digamos, en estos pacientes la FEI marca una mortalidad muy alta al año, tanto para mortalidad cardíaca por todas las causas o por eventos duros como ser infarto y ACV. En los casos, en algunos casos, y eso es lo que quiero destacar en este slide. No. Ahora sí. No. Tampoco. Bueno, nada, simplemente que en pacientes que se angioplastian y tienen enfermedad coronaria, aunque tengan FEI por debajo, por encima del 40%, pero por debajo del 55%, tienen hasta 3,5 veces mayor mortalidad al año. Es decir, que desestimar una fracción de eyección y no hacer un seguimiento en estos pacientes, realmente le estamos cambiando el pronóstico cuando hacemos las cosas bien. ¿Qué dicen las guías de síndrome coronario crónico y la utilización del eco? Estas guías plantean una evaluación en 4 etapas. Primero clínicamente, posteriormente se evalúa la probabilidad pretest que tiene ese paciente para tener eventos duros, y posteriormente se plantea en un tercer paso la realización de estudios complementarios de imágenes. El primero que se utiliza y que está ampliamente utilizado hoy en día es la angiotomografía, pero la ecocardiografía de estrés como método o prueba funcional tiene un rol muy relevante también en este grupo de pacientes. Y a ese respecto, las guías dicen que debemos hacer un ecocardiograma de reposo a los pacientes en los cuales nosotros, en primer lugar, le vamos a medir la fracción de eyección y en segundo lugar, le vamos a medir todas las otras alteraciones hemodinámicas que pueden ser consecuencia de esta cardiopatía de base.
como ser, por ejemplo, medir la presión de fin de diástole, ver si no tiene valvulopatías asociadas, si el paciente no tiene hipertensión pulmonar, ya que todos estos parámetros cambian el pronóstico de nuestro paciente con cardiopatía isquémica. Y cuando pedimos un ecoestrés en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, cuando el paciente tiene probabilidad pretest moderada alta, como habíamos contado anteriormente, ¿para qué? Para poder evidenciar isquemia y evaluar el riesgo de MACE al año. Se deberían utilizar, y esto dicen las guías, agentes ecopotenciadores en los pacientes que se hace ecoestrés y que es la única prueba elegible cuando la motilidad parietal no es posible de evaluarla correctamente. Acá les traigo imágenes de cómo se ve con ecopotenciadores intracardíacos. En este caso lo que tratamos de mejorar es, fíjense, la motilidad parietal del paciente, y en este paciente puntualmente en una ecografía con ecopotenciador, pero con algunas características de ajustes del equipo, no se veía tan bien como cuando hacíamos estos ecopotenciadores con un índice mecánico muy bajo, donde se puede observar que el paciente tenía, además de tener trastornos segmentarios de la motilidad apical, tenía un trombo en el ápex del ventrículo izquierdo. O sea que fíjense la importancia que radica incluso en las guías para poder usar. El problema con estos ecopotenciadores es el costo, ¿sí? Nosotros podemos utilizar burbujas de solución salina en las cavidades derechas, pero eso no se puede hacer en las cavidades izquierdas. Entonces tenemos que tener ecopotenciadores específicos para poder utilizarlo. ¿Cuál es la importancia de poder tener la visión de la motilidad segmentaria? Sabemos que en una prueba de ecoestrés positiva, un paciente que tenga una motilidad segmentaria en más de 3 segmentos tiene un alto riesgo de mortalidad anual. Es por eso que nos enfocamos tanto en hacer esa medición. Hay estudios, algunos como este, en los cuales nos muestran que un índice de motilidad parietal normal es de 1, y cuando el paciente va aumentando en ese índice porque tiene trastornos segmentarios y llega a más de 1.7 en el pico del estrés porque ha cambiado claramente esa motilidad porque el paciente tiene isquemia, entonces son pacientes, son pacientes que tienen 5,2 veces más posibilidades de muerte con una sobrevida claramente menor, fíjense, en el seguimiento. Es decir, que estos son los pacientes en los cuales nosotros tenemos que poner el foco cuando hacemos un ecoestrés y tienen estos trastornos segmentarios de la motilidad. Pero el ecoestrés también nos ayuda a evaluar no solamente las cavidades izquierdas, sino que tenemos que poner el foco cuando sospechamos que puede ser la responsable de un proceso isquémico, la coronaria derecha. Este es un paciente que, fíjense, este es el eco de reposo y el eco de esfuerzo, donde podemos ver que hay una dilatación del ventrículo derecho con una alteración en la expulsión sistólica del plano del anillo tricuspidio, y después constatamos que el paciente tenía una lesión severa proximal de la arteria coronaria derecha. Es decir, que tenemos que mirar no solo el ventrículo izquierdo, sino que también el ventrículo derecho en la cardiopatía isquémica. Otro parámetro importante que nos da valor pronóstico, y siempre yendo al ecoestrés, que es la prueba que en los pacientes, sobre todo con cardiopatía isquémica crónica, nos van a alentar y nos van a dar mucha ayuda. Es la medición de el flujo de reserva coronaria. ¿Cómo se mide? Se mide en la arteria ascendente anterior, generalmente porque es la que mejor se ve, y se hace una relación entre ese flujo basal y el flujo al pico. Cuando el flujo es mayor a 2 es normal, y cuando cae por debajo de 2 es claramente patológico. Fíjense que los pacientes que tenían un ecoestrés positivo, pero con un flujo de reserva coronaria reducido, eran los pacientes que tenían una clara y mayor mortalidad en aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria conocida o sospechada. Mientras que los otros grupos, por más que tengan un ecoestrés positivo, pero con un flujo de reserva coronaria normal, la mortalidad claramente era mucho menor. Si se pueden obtener estos datos en una prueba de ecoestrés, es muy valioso para el paciente y para el pronóstico de ese paciente. De la misma manera, pero simplemente el mensaje en esta diapo es contarles que la prueba de realizar el flujo de reserva coronaria, más de 2 normal, pero menos de 2 patológico,
no nos aproxima a saber si la responsable de esta cardiopatía isquémica es realmente la enfermedad epicárdica o la subepicárdica o la subendocárdica o la microvascular. Por lo tanto, simplemente es un dato más dentro de todo lo que podemos nosotros obtener en los pacientes con este tipo de cardiopatía isquémica. Y no podemos dejar de hablar, por supuesto, del speckle tracking o el strain rate, que es la deformación, ¿sí?, que podemos ver a nivel de la motilidad segmentaria. Y esto nos vino a aclarar un poco las dudas. ¿Por qué? Porque es un método cuantitativo y deja de ser cualitativo, como la observación que tenemos que tener, sobre todo en las personas que hacen ecoestrés, de la motilidad segmentaria. Entonces, esto, fíjense, esto es un mapa polar muy parecido a lo que se ve en el SPEC, y acá podemos ver cómo las arterias coronarias irrigan los distintos segmentos de este mapa polar, donde tenemos el ápex acá en los círculos centrales, las bases, y vemos que la descendente anterior y la circunfleja aportan la circulación de toda esta área, y la coronaria derecha de la parte del septo posterior y la pared inferior. Este era un paciente que tenía, fíjense, clara alteración de la deformación en la pared que irriga la arteria descendente coronaria derecha, perdón. ¿Y en qué momento vamos a utilizar el strain? El strain en síndromes coronarios agudos, nuevamente, nos vamos a tener que, no vamos a poder hacerle un strain y esperar que el paciente le hagamos el strain y después mandarlo a hemodinamia. Esto se utiliza si nuevamente hay dudas diagnósticas, y lo interesante del strain en el síndrome coronario agudo, en la sospecha de síndrome coronario agudo, es hacerlo intradolor, porque es ahí donde vamos a ver los verdaderos trastornos de la deformación. Se sabe, y ahora les muestro más adelante, que los pacientes en reposo pueden tener un strain normal y hasta incluso tener 3 vasos. Es decir, que no podemos confiar del todo en el strain basal cuando no nos da alteración, pero el paciente sí tiene una probabilidad pretest alta de tener enfermedad coronaria. Y en los síndromes coronarios crónicos, el strain obviamente nos aporta muchísima información en el ecoestrés, pero con la salvedad de contarles que, bueno, justamente que los que hacemos ecoestrés tenemos el grave problema que cuando los pacientes hacemos, por ejemplo, un ecoestrés ejercicio, la taquicardia no es un amigo fiel, digamos, del strain. Entonces, muchas veces no podemos tener el strain al pico, y lo podemos obtener, sí, en la etapa de recuperación, inmediatamente a los pocos minutos de que el paciente empieza a disminuir la frecuencia cardíaca. Fíjense que acá tenemos un caso en el cual el paciente... si lo paso con el otro. Perdón. En reposo, el paciente ya tenía alteraciones de la deformación. Este es un paciente que tiene enfermedad de múltiples vasos, y cuando hacemos el estrés, el paciente tiene alteraciones claras de la deformación a nivel del ápex y a nivel de toda la pared septal y anterior, basal y medial. Es decir, que este es un caso claro donde ya empezamos con un strain alterado, pero que en el pico del estrés nos demuestra que realmente hay muchas áreas que están en riesgo digamos, de isquemia. Y acá está lo que les contaba antes. Un paciente que tiene, fíjense, un strain de menos 22,3. ¿Cuánto es el strain normal? Es de menos 18, la deformación se hacen números negativos. Y en este caso, un paciente basal con un strain normal, y cuando hacemos el estrés, el paciente tiene un strain que cae a menos 16%, con un área relacionada a la descendente anterior. Nuevamente, después en el reposo, a los 3 a 5 minutos, nuevamente ese strain vuelve al estadio basal. Entonces, ¿qué le pasa a este paciente? ¿Por qué el paciente es normal al inicio y posteriormente en la recuperación nuevamente, pero con un estrés positivo? Se sabe que aquellos pacientes que tienen reserva de flujo coronario adecuado, a pesar de tener enfermedad coronaria severa de hasta del 70%, puede no tener alteraciones de la deformación, y cuando nosotros lo sometemos a una prueba de estrés, obviamente que ese flujo de reserva coronaria cae y el paciente va a tener manifestaciones. Entonces, aquellos pacientes que tienen en reposo reserva de flujo coronario normal
pueden tener un eco con función sistólica conservada y sin alteraciones en el strain. Es decir, que el strain no predice lo que le va a pasar al paciente en la prueba de esfuerzo. Por lo tanto, vuelvo a insistir, si tenemos un eco normal, un strain normal, pero el paciente tiene probabilidad pretest alta para enfermedad coronaria, no dudemos en hacer una prueba funcional que nos demuestre claramente que estamos equivocados y que es donde va a caer el flujo de reserva coronaria. Bueno, simplemente para mostrarles que también hay pruebas de strain en ecografía tridimensional. A ver si sigue. Los podemos ver con una evaluación, fíjense acá en este caso, en tiempo real, y podemos ir viendo cómo hay alteraciones en la deformación de ese ventrículo en tiempo real. Pero les quiero dejar este mensaje. El ecoestrés en los pacientes con enfermedad coronaria, tenemos que ver que cuando la prueba es de alto riesgo, porque el paciente va a tener una mortalidad mayor al 10% anual, son aquellos pacientes que van a tener una prueba a bajas cargas, con fracción de eyección menos de 40% al pico del estrés, vienen medicados muchas veces porque no le podemos sacar el tratamiento, porque son pacientes que necesitamos saber cómo está el paciente con el tratamiento y por eso lo sometemos al ecoestrés igual, que tienen alterada el territorio de la arteria descendente anterior, que estos pacientes tienen una distribución muy alta en cuanto a los trastornos de la motilidad segmentaria, tiene una recuperación lenta, afectación heterozonal y una reserva de flujo coronario al pico del estrés menor a 2. Estos son los pacientes a los que nosotros le vamos sí o sí a tener que solucionar o revascularizar porque son los pacientes que están en altísimo riesgo. Fíjense el valor que tiene la prueba funcional en este grupo de pacientes. Y no me quiero olvidar de mostrarles y contarles que la viabilidad miocárdica en los pacientes con deterioro de la fracción de eyección es fundamental. Se hace viabilidad miocárdica con bajas dosis de dobutamina y acá podemos ver un paciente que tenía en el reposo 29% de fracción de eyección y con el estrés, al pico del estrés, a dosis bajas de dobutamina, mejoró claramente esa fracción de eyección. 8%, ¿cuánto le pedimos a la fracción de eyección? Una mejoría más del 5%, podemos decir que el paciente tiene un miocardio viable, entonces es un paciente que es posible de revascularización. Fíjense, este es el mismo paciente, hecho en otro centro por otro operador, porque por eso la imagen es diferente, pero a los 3 meses el paciente que tenía 29% de fracción de eyección en reposo había mejorado con el ecodobutamina. Miren cómo nosotros, después de revascularizarlo, le cambiamos el pronóstico. El paciente ahora tiene 55% de fracción de eyección y está prácticamente sin trastornos de la motilidad segmentaria. Entonces, en los pacientes con viabilidad miocárdica, nunca dudar en revascularizar, porque los pacientes que tienen viabilidad y no revascularizamos y los mandamos solamente a tratamiento médico, fíjense, tienen una alta tasa de muerte, hasta el 80%, ¿sí?, que los pacientes que son mandados a revascularizar. Y cuando el paciente lo dejamos con tratamiento médico, nuevamente vamos para el otro lado, ¿sí?, y el paciente tiene miocardio viable, estamos en el mismo cuadro, ¿sí?, paciente con tratamiento médico pero con miocardio viable que no hacemos nada, nuevamente la mortalidad es altísima. Por lo tanto, paciente con miocardio viable hay que revascularizar. Y seguimos con algunas técnicas, simplemente son para mostrarles que se pueden hacer tantas cosas con eco hoy en día. Si tenemos los software y las modalidades, obviamente sería buenísimo. Y esta modalidad de eco 3D que lo tiene el equipo Philips, que es el Hard Model, que en un solo latido podemos obtener el volumen y la fracción de eyección de las 4 cavidades cardíacas. Es decir que, fíjense el aporte que tiene en el día a día cuando uno está haciendo un trabajo y yo puedo hacer en un solo latido y obtener esta información y no tener que detenerme en un Simpson, que muchas veces te lleva a marcar el borde endocárdico para poder tener una fracción de eyección, es lo ideal. Obviamente que tenemos que tener el equipo disponible para poder hacerlo. Bueno, las otras imágenes también se movían y es interesante, pero bueno, simplemente esta le quiero mostrar. Fíjense que con esta imagen nosotros hoy en día con la ecografía tridimensional podemos hacer el corte en un solo latido en el mismo momento y poder hacer la evaluación de todos los ejes
para poder determinar si el paciente tiene trastorno segmentario de la motilidad, que muchas veces cuando hacemos ecocardiografía bidimensional tenemos que ir tomando la imagen en cada momento y muchas veces se nos pasa el momento y el paciente ya empieza a bajar la frecuencia cardíaca y no lo tenemos a todos con la misma frecuencia cardíaca, y eso también puede traernos problemas cuando queremos cuantificar un strain, por ejemplo. Bueno, acá simplemente es para mostrarle que las técnicas de estrés con eco 3D se pueden hacer tanto con o sin contraste, y volvemos a ver todas las imágenes multiplanares que nos ayudan a identificar rápidamente los trastornos segmentarios de la motilidad en el mismo latido. Y no quería dejar de hablar, y estos son solamente 2 diapositivas, de la inteligencia artificial y de lo que se viene en todas las áreas, pero en cardiopatía isquémica, y mostrarles este trabajo que se está iniciando y en el cual combinan modelos de segmentación. Este trabajo lo que hace es tomar al strain como base, hace una cuantificación matemática y puede identificar áreas de infarto claramente, hasta incluso poner un porcentaje de cuánta necrosis tiene ese miocardio, muy similar a lo que el SPECT nos aporta hoy en día. Es decir, que si estas técnicas realmente se hacen posibles, en un futuro vamos a poder dejar de, de colocar material radioactivo a los pacientes, y podremos por ahí guiarnos con técnicas de imagen que nos van a aportar un montón. Y este método ya se está viendo que tiene una precisión diagnóstica de más del 90%, o sea que se viene la inteligencia artificial en el área de cardiopatía isquémica, y simplemente esto es para mostrarle algo de lo poquito que se puede hacer. Les dejo como mensaje final que la ecocardiografía es una herramienta clave en la cardiopatía isquémica que nos brinda el poder y el privilegio de contar con su amplia capacidad diagnóstica y estratificación pronóstica. Gracias. Vamos, por una cuestión de tiempo, voy a hablar ya con ella, que vamos a hacer todas las presentaciones y juntar la pelea para el final. 200. Sí, comentá si quiere. Mientras que pasamos el coso, vamos. Mientras que la del doctor Coduti. ¿Sabes cuál es? La que te presento. Doctora, ¿usted usa la ecocardiografía como método pronóstico, diagnóstico en su centro? Sí, nosotros usamos el EcoBedside para hacer el diagnóstico, como bien dijo la doctora, en el shock cardiogénico. A la cabecera del paciente hacen el diagnóstico de complicaciones mecánicas y, bueno, el shock cardiogénico es de suma utilidad. También, digamos, para la evaluación de pacientes con dudas del estado hemodinámico, para evaluar si tiene cometas en insuficiencia cardíaca o no. Incluso por sobre la colocación del catéter de Swan-Ganz muchas veces, y bueno, y cuando hay dudas en estas circunstancias o el shock está presente, utilizamos el catéter. Y por supuesto las pruebas de viabilidad miocárdica con el ecoestrés, sí, en los pacientes crónicos son de suma utilidad. Sí, solamente un comentario. Con Griselda, por ahí, hay pacientes nuestros de hemodinamia, pacientes jóvenes con muy buena adherencia al tratamiento, y que le colocamos stent ya en el año 2013, que tenemos pacientes que venimos siguiendo y que son pacientes que debemos tener en cuenta el hecho de ser un método inocuo, el ecoestrés. Hay pacientes que a nosotros nos permite hacer un seguimiento anual, y que hoy tenemos un grupo de pacientes que vienen diabéticos con hemoglobinas glucosilada menos 5.5, con un perfil lipídico aceptable, y que nos permite, sabemos que ese paciente viene evolucionando bien, y bueno, lo sometemos a menos estudios de medicina nuclear que a otros pacientes que por ahí vienen con una presión secundaria no buena. Solo una pregunta, ¿los gráficos eso que mostraste, Griselda, era de angina crónica estable o angina inestable? Los de recuperación del paciente que tiene fracción de eyección deteriorada, que se revasculariza, que son hibernados, ¿eso es crónica? Claro, porque es llamativo por el tema de que viste que ningún trabajo randomizado, multicéntrico, demostró que mejore la sobrevida del paciente con angina crónica estable por más que sea revascularizado.
solo hay un trabajo que es para cirugía, que es el Stitch, que a los 2 años recién empezaron a ver cambios en cuanto a la mortalidad, pero, o sea, a los 10 años, pero después la curva se separa recién a los 2 años. Digo por el tema de que está bueno, porque lo que vos mostrás avala de que puede ser o hay algo que no estamos viendo en los trabajos randomizados, que sí, que mejora la sobrevida y que debemos revascularizar en los pacientes que realmente tienen isquemia. Sí, acordémonos que los pacientes con cardiopatía isquémica crónica o isquemia crónica estable son pacientes complejos, que probablemente no solamente tengan enfermedad macrovascular, sino que microvascular. Entonces, son pacientes en los cuales tenemos que abordar el tratamiento y en este caso yo creo que la modalidad de ecografía nos viene un poco a decirnos, si este paciente todavía le queda flujo coronario de base, entonces podemos hacer algo. Yo creo que los pacientes que no tienen una viabilidad positiva no tenemos que pensar en hacer nada. Y ahí el tratamiento médico va a ser la única alternativa. Sí, incluso hay trabajos que valen de angina crónica estable que hicieron con FFR y tampoco le dio positivo. Por eso es que yo te preguntaba nada más. O sea, No, también pero bueno, estamos estudiando fisiológicamente exacto. a los pacientes, pero tampoco Totalmente, pero es tenemos llamativo que, nada más, por eso decía. fíjense lo que yo les mostraba, todo lo que podemos ver desde el punto de vista de una prueba funcional. Evaluar un montón de áreas, ¿sí? No solamente, como ustedes evalúan por ahí con la FFR, solamente el área donde está el proceso. Nosotros evaluamos el contexto general, vemos cómo se comporta el ventrículo, qué capacidad funcional tiene al mejorar o no, ¿sí? Y bueno, y todos los otros parámetros, si se pueden hacer, obviamente que serían geniales porque nos aportan un montón. Yo creo que falta todavía un estudio que pueda englobar toda esta situación y que nos diga realmente cuál es la dinámica de trabajo en estos pacientes, ¿viste? Yo tengo un comentario. Qué buen método del eco. Hola, perdón, no te enojes, Dionisio. No te enojes. Perdón, Renzo. El FEIM3 tiene un subregistro de CTO. Parece ser el olvidado de la película Las oclusiones totales crónicas. Y que mejora los MACE, la sobrevida, cuando vos rescatás una oclusión total crónica que en la vida normal no se tendría en cuenta.